dice, capítulo 70. Y durante el tercer año desde el nacimiento de Moshe, Faraón estaba sentado en un banquete. Oigan esto es buenísimo. Y una vez más el número 3, ¿verdad? Porque 3 meses estuvo escondido, ahora el tercer año. Faraón estaba sentado en un banquete cuando Alparanit, la reina, estaba sentada a su derecha y Bidyahu a su izquierda, y el jovencito Moshe estaba acostado en el pecho de ella. Y Bilam, el hijo de Beor, con sus 2 hijos, y todos los príncipes del reino estaban sentados a la mesa en la presencia del rey. Y el jovencito extendió su mano sobre la cabeza del rey y quitó la corona de la cabeza del rey y la puso sobre su propia cabeza. Sí, usted se imagina, ¿verdad?, lo que esto era para un rey, y en ese tiempo, cuando las señales sí las tomaban en cuenta, el que un niño hiciera eso era para que mataran al niño. Y cuando el rey y príncipes vieron la obra que había hecho el niño, el rey y sus príncipes estaban aterrorizados, y cada hombre expresó asombro a su vecino. Ahora, hoy en día, yo me imagino, toda la corona, llega el bebé y le dice, deme. Pero en ese tiempo, ¿qué acaba de hacer? No puede ser, hay que hacer algo con el niño, hay que matarlo. Cuando el rey y príncipes vieron la obra que había hecho el niño, el rey y sus príncipes estaban aterrorizados, y cada hombre expresó asombro a su vecino. Y el rey dijo a los príncipes que estaban ante él a la mesa: ¿qué están diciendo ustedes y qué me dicen? Oh, ustedes príncipes, con respecto a este asunto, ¿cuál será el juicio contra el niño por este acto? Y Bilam, el hijo de Beor, el Cohen hechicero, el sacerdote hechicero que adoraba el sol, contestó ante el rey y los príncipes, diciendo: ¿recuerdas ahora, oh mi soberano y rey, el sueño que tú soñaste hace muchos días y el cual tu siervo te interpretó? ¿Verdad? Como les decía, él se lo había soñado. Qué sorprendente que se sueña que se va a levantar un líder que lo va a vencer. Le dicen, es que se va a levantar un hebreo que lo va a destruir. Años después llega la hija con un hebreo y le dice: el que me encontré, papi, ¿me lo puedo dejar? Y el rey: sí, mi amor, está bien, no se preocupe. Están comiendo y le quita la corona. Entonces Bilam dice: ay, rey, no se acuerda, este es el chamaco. Y Bilam, el hijo de Beor, el Cohen, el sacerdote hechicero que adoraba el sol, contestó al rey y príncipes y dijo: ¿recuerdas ahora, oh mi soberano y rey, el sueño que tú soñaste desde hace muchos días, el que tu siervo te interpretó a ti? Ahora por eso, este es un niño de los hijos de los Ibrí, en quien está el espíritu del poderoso, y que no se imagine mi soberano el rey que este jovencito hizo esto sin conocimiento. 3 años. Y Bilam no, él sabe lo que está haciendo. Y el pobre, ¿verdad? Moshe, quién sabe, ¿verdad? Lo más seguro no lo hizo. Aunque lo que viene parece indicar que sí. Ahora, ya voy a explicar a qué me refiero con que sí sabía algo. O sea, tampoco era tonto. Moshe estaba acostado en el pecho de ella. Ella, Bidyahu, que estaba a la izquierda del faraón. A la izquierda del faraón. Recuerden que al último, el testigo como Moshe, Yahweh le dice: yo te tomo de la mano derecha. Entonces, si a uno lo toman de la mano derecha, uno estaría a la izquierda de la persona que lo tiene agarrado. Entonces vean cómo Moshe estaba a la izquierda de Faraón, como diciendo que ese es su lugar. La izquierda en el sentido negativo representa lo malo, pero en el sentido positivo representa el juicio estricto, y la derecha representaría la misericordia. ¿Sí me explico? Por eso Yahushua está a la derecha y a la izquierda el último. Por otro lado, como en lo negativo representa el mal, es como diciendo que el mal del faraón, su izquierda, iba a venir por medio de Moshe. Y no creas que este jovencito hizo esto sin conocimiento, porque él es un niño ibrí, y sabiduría y entendimiento está con él. Aunque él es aún un niño, y con sabiduría ha hecho esto él, y escogido para él mismo el reino de Mizrayim. Porque esta es la manera de todos los ibrim, para engañar a los reyes y sus nobles, para hacer todas estas cosas sagazmente, para hacer que tiemblen los reyes de la tierra y sus hombres. Seguramente tú sabes que Abraham, el padre de ellos, actuó así, quien engañó al ejército de Nimrod, rey de Babel, y Abimelech, rey de Gerar. Vean qué molesto cuando hablan de nosotros los impíos, ¿verdad? Que siempre nos ponen como lo peor,
Y todas las cosas que Abraham habría hecho justamente, o incluso cuando dijo que Sara era su hermana, lo cual no era completamente mentira, pero lo hizo por miedo, no por querer engañar al faraón, lo hizo porque sentía amenaza. Nimrod era el impío que lo echó al fuego, pero vean cómo acusan a Abraham de ser el mentiroso, el sagaz, el que quiso engañar a los reyes de la tierra. Seguramente o ciertamente tú sabes que Abraham, el padre de ellos, actuó así, quien engañó el ejército de Nimrod, rey de Babel, y a Abimelech, rey de Gerar, y que él se apropió a sí mismo de la tierra de los hijos de Het y todos los reinos de Canaán. Recuerden que él pagó por esa tierra de Het, y de hecho por eso pagó, porque no quería que después anduvieran hablando, y ya que aún así andan hablando. Y que él descendió a Mizrayim y dijo de Sara su mujer, ella es mi hermana, para engañar a Mizrayim y su rey. Su hijo Yitzhak también hizo así cuando él fue a Gerar y habitó allí, y su fuerza prevaleció sobre el ejército de Abimelech, rey de los Filistim. Él también pensó en hacer el reino de los Filistim tropezarse, diciendo que Rivka su mujer era su hermana. Jacob también trató traicioneramente con su hermano y quitó de su mano su primogenitura y su bendición. Él fue entonces a Padan Aram, a la casa de Labán, el hermano de su madre, y sagazmente obtuvo de él sus hijas, su ganado y todo lo que le pertenecía a él, y huyó y regresó a la tierra de Canaán a su padre. Entonces vean, eso es legítimo Satanás. Vean que es Bilam, que representa al falso profeta, hablando del pueblo. Y es oír a Satanás acusando al pueblo de malo, de negativo, a pesar de que Yahweh ve otra cosa. Similar a David, que lo veían como un Esaú porque era pelirrojo, porque derramó mucha sangre. Lo veían como malo. Sus propios hermanos decían, nosotros lo conocemos a usted, su malicia, su esto, su lo otro. La Mical yo creo que también lo consideraba malo. Pero para Yahweh tenía un corazón como el de él. ¿Sí me explico? Entonces, una cosa es lo que Yahweh ve y sabe, y otra cosa es lo que la gente ve y malinterpreta. Y lo mismo vemos a Bilam malinterpretando absolutamente cada una de las obras del pueblo y poniéndolo como lo peor. Sus hijos vendieron al hermano de ellos, Yosef, quien bajó a Mizrayim y se volvió un esclavo y fue puesto en prisión por 12 años, hasta que el faraón anterior tuvo sueños y lo retiró al de la cárcel y lo magnificó por encima de todos los príncipes de Mizrayim por motivo de la interpretación de sus sueños. Y cuando el poderoso causó una hambruna por toda la tierra, él despachó y trajo a su padre y a todos sus hermanos y la casa entera de su padre y los apoyó a ellos sin precio o premio y compraba a los Mizrayim por esclavos. Ahora por eso mi soberano rey, he aquí, este niño se ha levantado en lugar de ellos en Mizrayim para hacer según sus obras y para jugar con cada rey, príncipe y juez. Si le complace al rey, derramemos ahora su sangre sobre el suelo, por si él llega a crecer y quita el gobierno de tu mano, y que la esperanza de Mizrayim perezca luego que él haya reinado. Entonces vean como Bilam le dice, lo que hay que hacer es matarlo ya, derramemos su sangre. Qué sorprendente la maldad y otro montón de cosas, pero también del lado negativo, si hubieran hecho eso, quién sabe qué hubiera pasado. Bueno, obviamente ya hubiera podido hacer algo, pero hubiera sido lógico que haga algo después y puede hacerlo ahorita para salvarlo, ¿verdad? Obviamente, que es lo que hace. Mi punto es que es sorprendente de verdad que hayan tenido la oportunidad de matarlo, teniéndolo así de bebé. Y lo más seguro, el faraón se había encariñado ya con él. Ya llevaba 3 años de tenerlo como nieto. Entonces me imagino él diciendo como, pero es mi chiquito, está bebé, cualquier cosa, si me lo vuelve a hacer, lo mato. Y también me imagino a Bitia, ¿verdad? Oyendo a Bilam diciendo eso y haciéndole ojos al papá de que usted está oyendo lo que está diciendo este animal. Y Bilam dijo al rey, llamemos más aún por todos los jueces de Mizrayim y los sabios de aquí, y sepamos si el juicio de la muerte se merece este niño como tú dijiste, y entonces nosotros le mataremos. ¿Qué momento? Porque dice, Bilam dijo al rey. Era Bilam el que estaba dando el consejo, ¿verdad? Entonces está raro esto aquí último. Bueno, como tú dijiste, tal vez en el sentido de que él estaba diciendo que era lo que había que hacer. Llamemos más aún por todos los jueces de Mizrayim y los sabios, y que sepamos si el juicio de la muerte se merece para este niño, como has dicho, y entonces nosotros lo mataremos.
Y Faraón envió y llamó por todos los hombres sabios de Mizraim, y ellos vinieron ante el rey, y un enviado de Yahweh vino entre ellos, y él era como uno de los hombres sabios de Mizraim. Entonces ahí puede ser que Yahweh mandó un buen ruach para que se metieran uno de los sabios y diera un verdadero consejo, bueno, el consejo que se necesitaba. O ese día un sabio se quedó dormido y un malach llegó parecido a él, o sea, haciéndose pasar por cualquiera de las dos es posible. Ahora obviamente la primera podría pasar desapercibido, la otra después lo pueden ver y decir, ay, perdón, me quedé dormido. Y Faraón envió y llamó por todos los hombres sabios de Mizraim, y ellos vinieron ante el rey, y un malach de Yahweh vino entre ellos, y él era como uno de los hombres sabios de Mizraim. Y el rey dijo a los hombres sabios, ciertamente ustedes han oído lo que ha hecho este niño hebreo que está en la casa, y así ha juzgado Bilam en este asunto. Ahora juzguen ustedes también y vean qué se debe hacer al niño por el acto que él ha cometido. Y el enviado, que se parecía a uno de los hombres sabios de Faraón, contestó y dijo lo siguiente ante todos los hombres sabios de Mizraim y ante el rey y los príncipes: si le complace al rey, que envíe el rey por hombres que le traigan una piedra de ónice y un carbón de fuego. Ese también dice ónice. Y un carbón de fuego, y los pongan ante el niño. Y si el niño extiende su mano y toma la piedra de ónice, entonces sabremos que con sabiduría ha hecho el joven todo lo que él ha hecho, y nosotros debemos matarle. Entonces, verás, es una historia que he contado aquí varias veces. Él dijo, hagamos una prueba. Entonces él decía, con esta prueba nos quitamos el tiro, Moshe. Entonces le traerían una piedra de ónice y un carbón. Si él estiraba su mano, la piedra de ónice iba a ser una señal de que sabía lo que hacía. No tocó el carbón porque se quemaba, tocó la piedra de ónice porque es una piedra preciosa. Pero si toca el carbón, nos damos cuenta que no sabe lo que hace, porque se va a quemar, pobrecito, y nada más agarra lo que sea. Ese era el toque. Pero si él extiende su mano sobre el carbón, entonces nosotros sabremos que no fue con consentimiento que él hizo con conocimiento que él hizo esto, y él vivirá. Y el asunto pareció bueno en la vista del rey y los príncipes, así que el rey hizo según la palabra del enviado de Yahweh. Y el rey ordenó que trajesen la piedra de ónice y carbón, y lo pusiesen ante Moshe. Y ellos pusieron al niño ante ellos, y el joven trataba de extender su mano hacia la piedra de ónice. O sea, sabía lo que estaba haciendo. Está bonita esa piedra. Pero el malach de Yahweh tomó su mano y la puso sobre el carbón. Ahora, esto parece indicar que el malach estaba usando al sabio del faraón, porque agarró la mano de Moshe. Obviamente, cuando agarró la mano de Moshe no estaban viendo la mano del malach, porque hubiera sido claro, ¿verdad? Agarren a ese sabio y mátenlo. Entonces, invisible, la mano del malach agarra la mano de Moshe y la mueve hacia el carbón. Dice, ellos pusieron al niño ante ellos, el joven trataba de extender su mano hacia la piedra de ónice, pero el enviado de Yahweh tomó su mano y la puso sobre el carbón, y el carbón se apagó en su mano. Y él la levantó y la puso en su boca, y quemó parte de sus labios y parte de su lengua, y se volvió pesado en su boca y en su lengua. Entonces se quemó la mano y la lengua y los labios, y fue por esa quemadura que le costaba hablar, que era tardo para hablar. ¿Se acuerdan? Como vemos cuando Yahweh lo escoge, él dice, pero es que a mí me cuesta hablar, ¿cómo me va a escoger a mí? Y Yahweh le dice, pero yo hice al mudo, ¿qué me va a decir usted a mí? Nada. Entonces le costaba hablar y Yahweh lo escoge, y le costaba hablar por esta señal. Entonces qué curioso, porque ese problema que tendría al hablar era una señal de la salvación que le dio Yahweh, porque estuvieron por matarlo. Y esa era la excusa que él iba a poner para no ser escogido, cuando más bien por ser el escogido fue que se quemó la boca. ¿Sí me explico? Y vean qué particular, porque por un lado, como dije, el último es tizón sacado del fuego. Aquí sacaron del fuego un carbón que él se puso en la boca. Recuerden que los dos testigos sale fuego de sus bocas. Ahora hay fuego en la boca de Moshe porque se quemó. Igual que Isaías. El profeta Yeshayahu es un super profeta. Y él profetiza montones, tanto el primero como del último. Como siempre menciono, los profetas, por el testimonio que dan, siempre profetizaron de Mashiach, que había de venir.
Pero los profetas como personas representan al profeta como Moshe, que da testimonio al fin de los tiempos de Yahushua que ya vino. ¿Sí me explico? Entonces en ese aspecto Yeshayahu como persona se conecta con el último. Y vemos en el inicio del capítulo, en el 6, en la visión y llamamiento de Yeshayahu. Leo súper rápido. El año que murió el rey Uzziah, vi yo al soberano sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafín. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth. Toda la tierra está llena de su kabod. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Yahweh de los ejércitos. La escritura dice que un hombre no podrá ver a Yahweh y seguir viviendo. El profeta, al estar ahí, él debió entender una de dos: si Yahweh me permite ver esto es porque voy a poder seguir viviendo, o ya aquí, hasta aquí me lo prestaron, es más o menos lo que estaba pensando, por eso estoy viendo. Pero también la otra es: Yahweh me está dejando ver algo para representarlo a él, que era lo que estaba pasando. Yahweh estaba utilizando la imaginación dentro de la mente del profeta para proyectar esta visión que le daría entendimiento de lo que existe en las realidades invisibles. Por eso también vemos que Moshe hablaba cara a cara con Elohim, pero él nunca vio a Yahweh, como lo dice Yahushua. Solo Yahushua lo ha visto. Él mismo lo dice, que nadie ha visto a Yahweh. Entonces Yeshayahu tampoco lo vio, a pesar de que él piensa estarlo viendo, pero es por el entendimiento que había sido dado a los humanos hasta ese momento. Entonces él piensa que se va a morir. Ay de mí, que soy muerto. Pero ya lo da por un hecho: ya estoy muerto porque ya lo estoy viendo. Porque siendo hombre inmundo de labios, vean, eso es interesante, porque él hablaba hebreo, pero nada raro que también pudiese hablar alguna otra lengua, arameo o algo así, pero más que todo en el sentido de el pueblo había estado en pecado, o el hecho de que sea como sea, todo ser humano en algún momento ha hablado algo que no debe, entonces ya tiene inmundicia en los labios. Pero vean cómo esto que él está diciendo aquí se conecta tan perfectamente para nuestro tiempo. Mi punto es más incluso que para el de él, diría yo. Porque él allí él escribe el nombre de Yahweh. En este tiempo la gente no invoca el nombre de Yahweh. Y venimos nosotros mismos de un pueblo, de nuestras familias, donde teníamos labios inmundos, porque invocábamos a Satanás como si fuera el poderoso. Y algunos por otro montón de inmundicias que habrían dicho. Entonces, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Yahweh de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafín, trayendo en su mano un carbón encendido, un carbón, como aquí le trajeron a Moshe, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Entonces el malaj agarró el carbón y lo puso en los labios de Yeshayahu, así como el malaj agarró la mano de Moshe para agarrar el carbón y ponerlo en la boca de Moshe. Moshe como Yeshayahu, ambos como el último, siendo purificada su boca para poder llevar el ministerio. Yahushua no necesitaba purificación, porque él vino de una virgen, sin pecado, sin inclinación al mal. El último sí necesita purificación, porque viene como hijo pródigo. Entonces Yahweh lo hace pasar por fuego para probarlo, y a través de ese fuego, con ese fuego, purifica su boca para que dé la verdadera doctrina, invoque los verdaderos nombres, etc. Y para que salga fuego de su boca. ¿Sí me explico? Entonces por eso Yahweh pone fuego en la boca de Moshe y de Yeshayahu, por el fuego que sale de la boca y para purificar su boca. Lo que dice Santiago acerca de la lengua encendida por el fuego del mismo infierno. El último es tizón sacado del fuego. Aquí al quemarse muestra eso. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. ¿Verdad? Como cuando uno confiesa el nombre de Yahushua y es quitada la culpa, porque ya se limpió su boca y eso llega a limpiar el resto. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz de Yahweh que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?
¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hineini shelaheini. Heme aquí, envíame a mí. Bueno, no, porque aquí era un serafín, era un seraf, que era diferente, son unos malajim con forma de serpiente. Aquí se cree que habría sido Gabriel, aunque pudo haber sido Micael. El último nunca ha visto a Yahweh tampoco. Pues del último se dice que es ciego espiritual, entonces desde que viene al mundo al menos no. Pero antes de, pues sería como Mashiach. Pero sí, al entrar al mundo, por decirlo así, entra en ceguera. La voz Moshe es una palabra activa significando sacar, librar. Justamente eso es Moshe, un Moshel, y sacó y lideró al pueblo de Israel. Moshel, que también es líder. Buen punto también, Sergio, exacto. Así como aquí a los 3 años agarró la corona y se la puso, la del faraón, también similar a como después de 3 milenios de Yahushua haber venido, el último se le da la corona sobre las naciones. Sí, pues sí, se conecta de esa manera. Obviamente lo que querían era humillarlo, pero estaba escrito el título ahí, Rey de los Yahudim, ¿verdad? La diferencia es que Yahushua vino como Rey de los Yahudim y Yosef como Rey de las naciones. Y bueno, Moshe, que es testigo como Moshe, descendiente de Yosef. Y quemó parte de sus labios y parte de su lengua, y se volvió pesada su boca y su lengua, o se volvió pesado en boca y lengua. Y cuando el rey y príncipes vieron esto, ellos supieron que Moshe no había actuado con sabiduría al quitarle la corona de la cabeza del rey. Ya imagino el pobre bebé grite y grite de dolor por la quemadura. Vitia toda enojada del faraón. Así que el rey y príncipe se aguantaron de matar al niño. Así que Moshe se quedó en la casa de Faraón creciendo, y Yahweh estaba con él. Y mientras el niño estaba en la casa del rey, él estaba vestido de púrpura, que es de realeza, y él creció entre los hijos del rey. Y cuando Moshe creció en la casa del rey, Bityahu, la hija de Faraón, le consideraba a él como un hijo, y toda la casa de Faraón le honraba, pero todos los hombres de Mizraim estaban asustados de él. Y él diariamente salía y entraba a la tierra de Goshen, a donde estaban sus hermanos, los hijos de Israel, y Moshe les veía diariamente exhaustos y en labor pesada. Y Moshe les preguntaba diciendo, ¿por qué se les da esta labor a ustedes día tras día? Y ellos le contaron todo lo que les había acontecido y todos los mandatos que Faraón había puesto sobre ellos antes de su nacimiento. Vean qué interesante, ¿verdad? Porque Moshe nace cuando ya eso estaba pasando por años, que es como nosotros haber nacido ya en la apostasía. De hecho, ayer vi un video, no vi el video, pero vi la portada que decía, era cristiano creo, o algo similar, decía, la apostasía ya ha empezado. Y yo, what? O sea, empezó hace 2000 años, ¿de qué me está hablando? Pero en el cristianismo lo ponen como en cualquier momento empieza. ¿En qué momento empieza? Uy, está empezando, vea al homosexual en esa iglesia ya, ¿verdad? Sin entender que nacimos en la apostasía. Entonces, entender eso es súper bueno, porque nos da la capacidad de quebrar toda falsedad en nuestra mente. Es como cuando dicen que el primer paso para salir de todo, cualquier problema del alcoholismo, por ejemplo, es reconocer que se tiene un problema. Es decir, sí, tengo que hacer algo al respecto, es el primer paso. Pero si el alcohólico piensa que no tiene ningún problema, que lo puede manejar, nunca va a hacer ningún esfuerzo por dejar de beber. Igual el cristiano, que está ebrio con el vino de fornicación de la gran ramera, pero piensa que lo controla porque salió con Lutero de la iglesia católica. Entonces piensa que logra controlar las mentiras del mundo, de la doctrina falsa, sin darse cuenta que está en una de ellas. Y es eso lo que lo controla. Entonces, sí, la apostasía empezó hace mucho y nacimos en ella. Igual que la esclavitud había empezado y Moshe nació en ella. Y va y se fija, pero ¿qué pasa? ¿Por qué están así? ¿Qué les pasa? Que sería como el último viendo la esclavitud espiritual y decir, pero ¿por qué estamos así? Yendo a preguntarle a un pastor, y el pastor, no, es que, ¿verdad? Diciendo alguna tontería. Mashiach nació en apostasía, ¿verdad? También, sí. Si no lo hubieran reconocido. Vamos para atrás. O sea, han habido varias apostasías.
Ahora, la más seria ha sido la última, porque ya se había manifestado la verdad. Desde ahí se muestra su carácter, su liderazgo en sí. Sí, también, ¿verdad? Compasión. Y como un rey va a ver cómo están sus discípulos, a pesar de que no es que los está viendo como discípulos, pero está mostrando interés por el bien de ellos. Porque otro dice, no, yo soy un príncipe, yo aquí me la tiro rico y vean los pobrecitos cómo trabajan mis hermanillos. Pero él va y ¿por qué están así? ¿Qué es esto? Lo cual también, al él ser el príncipe, es como diciendo, tal vez yo pueda hacer algo. Yo tengo acceso al faraón, ¿por qué está pasando esto? Pero mi punto es, vean cómo él mismo tiene que llegar a darse cuenta de lo que está pasando. Y repito, se muestra su amor hacia el pueblo y por eso Yahweh desde ahí sabe que es él. Obviamente desde antes de nacer, pero ahí lo está probando. ¿Cuál decía ahí? Escarlata. Escarlata, ok. Habría que ver porque posiblemente dice Tolat, ¿verdad? Porque el color en sí no se usa un nombre para el color, se usa el nombre de donde se sacaba el color, el animalito, el gusano del que se sacaba el Tolat. Entonces es posible que diga escarlata, que también, repito, se usa para realeza. Y eso se conecta con el último, porque el último viene vestido de rojo, vestido de escarlata, porque viene como hijo pródigo, y el escarlata también representa pecado, como el que se acaba de limpiar de Ishayahu con el fuego. Y ellos le contaron a él todos los consejos que Bilam, el hijo de Bour, había aconsejado contra ellos, y lo que él también había aconsejado contra él para matarle, cuando él había quitado la corona del rey de su cabeza. Y cuando Moshe oyó esto, imagínense para Moshe como que Bilam dijo eso. El viejito ese que aconseja al faraón. Ya tenía como 74 años al parecer. Y cuando Moshe oyó estas cosas, su enojo fue encendido contra Bilam. Y él buscaba matarle, y él estaba en emboscada por él día tras día. Cosa seria, Moshe. Y Bilam tenía miedo de Moshe. Y él y sus 2 hijos subieron y salieron de Mizraim, y huyeron y salvaron sus vidas, y se mudaron a la tierra de Cush, a Kikianus, rey de Cush. Y Moshe estaba en la casa del rey, saliendo y entrando. Pero eso se refiere a que hacía lo que le daba la gana, no que estaba paz. Por la mamá, va a entrar o va a salir, ¿qué? Escoja, no me van a ensuciar todo. Y Moshe estaba en la casa del rey, saliendo y entrando. Y Yahweh le daba favor en la vista de Faraón, y en los ojos de todos sus siervos, y a la vista de todos los de la gente de Mizraim, y ellos amaban a Moshe sobremanera. Y el día llegó cuando Moshe fue a Goshen para ver sus hermanos, que él veía a los hijos de Israel en sus cargas y labor pesada, y Moshe fue afligido por motivo de ellos. Y Moshe regresó a Mizraim y vino a la casa de Faraón y vino ante el rey, y Moshe se inclinó ante el rey. Vean esto que poderoso. Y Moshe dijo a Faraón: yo te ruego, mi soberano, yo he venido a buscar una pequeña petición de ti, no rechaces mi cara que se vaya vacía. Y Faraón le dijo a él: habla. Y Moshe dijo a Faraón: permite que sea dado a tus siervos, los hijos de Israel, que están en Goshen, un día para descansar de su labor. Y el rey contestó a Moshe y dijo: he aquí, yo he exaltado tu cara en este asunto para conceder tu petición. Y Faraón ordenó que saliera una proclamación por todo Mizraim y Goshen, diciendo: a ustedes, todos los hijos de Israel, así dice el rey, porque 6 días ustedes harán vuestro trabajo y labor, pero en el 7º día descansarán ustedes y no harán ningún trabajo. Así harán ustedes todos los días, como el rey Moshe, el hijo de Bidiahu, han mandado. Vean qué poderoso. Entonces mandó a guardar el Shabbat, antes de que Yahweh los mandara a guardar el Shabbat. Entonces vemos cómo ya estaba determinado y cómo Moshe es un profeta, puesto que, por decirlo así, Yahweh lo está usando para darles el Shabbat antes de. En sí, Yahweh lo estableció desde la creación, pero hasta que da los mandamientos, que ya queda determinado que para el pueblo de Yahweh el Shabbat sería una señal que lo separaría del resto de las naciones. Sí, el cuarto es el del Shabbat, el tercero el del nombre. Entonces vemos a Moshe actuando como líder, buscando el reposo del pueblo, y así como lo iba a redimir de la esclavitud completamente, primero les da un día de descanso, el Shabbat, importantísimo. Y eso también muestra que antes de que llegara Moshe no estaban guardando el Shabbat, ni siquiera en la manera de la letra, la manera judía, lo cual se conecta con el fin de los tiempos. Cuando viene el último, el pueblo no estaría guardando el Shabbat de manera espiritual como se debería. Dice: y Moshe se regocijó
por esto que el rey le había concedido a él, y todos los hijos de Israel hicieron como Moshe les ordenó a ellos. Porque este asunto fue de Yahweh para los hijos de Israel, porque Yahweh había comenzado a recordar a los hijos de Israel para salvarles por causa de los padres de ellos. Y Yahweh estaba con Moshe, y su fama iba por todo Mizrayim. Y Moshe se volvió grande en la vista de todos los Mizrayim, y en los ojos de todos los hijos de Israel, buscando el bien por su gente de Israel, y hablando palabras pacíficas acerca de ellos al rey. Los dos testigos tendrían experiencias sobrenaturales como lo hizo Moshe. Sí, no lo dudo, pero como a cuáles se refiere específicamente, porque hasta el momento, digamos, experiencias sobrenaturales, hasta el momento, ¿cuál? Sí, pero hasta el momento todavía no ha llegado. Sí, hasta el momento no le ha pasado nada. Mi punto con eso es que a veces pasan cosas en nuestra vida, milagros, que después de 20 años ya la persona no los piensa tanto. O después de que toda la familia le dijo que no era un milagro, no se le da tanto peso. Recuerden que Miriam, que tuvo un hijo virgen, después estaba pensando que su hijo estaba loco y endemoniado. Bueno, los fariseos que estaban endemoniados y ella que estaba loco. Y uno diría, ¿cómo Miriam va a pensar que su hijo está loco si es Yahushua? Ella lo tuvo, ella sabía para qué lo iba a tener, pero con los años se va volviendo, o sea, el recuerdo se va haciendo cada vez más leve, más transparente. Entonces, en cierta manera, igual aquí, o sea, tanto así, por el otro lado, al lado del faraón, al faraón se le había dicho, este niño va a ser, y aún así lo mantiene con vida, porque ya se le fue ese sentimiento que había tenido cuando tuvo el sueño. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces nos pasa eso. O sea, de fijo ya he hecho milagros con todos, de una u otra manera, pero con el tiempo o se olvidan o se deja de pensar en ellos, o se llega a decir, no, tal vez fue casualidad, o lo que sea. Entonces sí, no lo dudo.